Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Navarrete. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública. Recuerden que estamos en el módulo número 4, Desarrollo Humano, con el tema 4, Inteligencia Policial. En esta ocasión, nuestra sesión número 1, que es definición de inteligencia policial. Nuestro objetivo particular es que al finalizar la sesión, el alumno contrastará las diferentes definiciones de inteligencia policial que se han generado a lo largo de la historia para comprender cómo fue evolucionándose esta en cuestiones de seguridad pública. Comencemos entonces. Debemos señalar que la investigación e inteligencia policial ha sido descrita como las actividades académicas cuyo objetivo es generar conocimiento y desarrollar habilidades sobre técnicas específicas de investigación e inteligencia policial. Sin embargo, es importante señalar que fuera de esta descripción no existe una definición precisa sobre qué debe de entenderse por inteligencia policial. Esta definición ha ido cambiando a lo largo del tiempo y dependiendo de las diferentes instituciones que la estén manejando. Sin embargo, como veremos a lo largo de esta sesión, desde hace tiempo han surgido diferentes enfoques que vienen a construir lo que se entiende por inteligencia policial, es decir, la aplicación de las disciplinas de la inteligencia al control de la criminalidad. Quizás por esta razón, el concepto de inteligencia, el cual tiene su origen y evolución en el campo de la seguridad nacional, no cuenta con una definición única. Realizaremos una muy breve reseña histórica de cómo fue involucrándose la inteligencia en cuestiones de seguridad pública, identificándose dos vertientes principales: la inteligencia criminal, criminal intelligence, y la inteligencia policial, intelligence-led policing, por sus nombres en inglés. Dicho sea de paso, entonces señalaremos que la inteligencia, según varios autores, tiene tres elementos o tres acepciones importantes. Y de acuerdo a lo que vemos en nuestra imagen, la primera de ellas nos señala que es un cuerpo de información y las conclusiones derivadas de ella, que es adquirida y proporcionada en respuesta a los requerimientos conocidos y percibidos de un usuario, y que es frecuentemente derivada de información que pudiera estar reservada o intencionalmente no disponible para el uso del adquiriente. Es un producto de un proceso cíclico, como lo veremos más adelante. Un segundo punto eh, nos habla de su función de actividades u organizaciones que están involucradas en el proceso de planeación, recolección y análisis de la información de valor potencial a los eh, personas que están involucrados en este aspecto y en la producción de inteligencia.
El tercer punto nos señala que la inteligencia es el producto resultante de la colección, compilación, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda la información recolectada. En este sentido, se habla de que independientemente de la diversidad de definiciones que pueden llegar a existir de este concepto, hay características que la definen muy claramente, es decir, que nos llevan a entender qué es la inteligencia. Y una de ellas, una de estas definiciones es sin duda el denominado ciclo de la inteligencia, quien, según la CNI, es decir, el Centro Nacional de Inteligencia aquí en nuestro país, es un modelo de las principales actividades involucradas en la generación de los productos de inteligencia. Como vemos aquí en nuestra imagen, el ciclo de la inteligencia es un proceso. Es un proceso que orienta las acciones de recolección y procesamiento de la información con el propósito de irlas integrando en productos de inteligencia para los procesos en la toma de decisiones. De tal suerte entonces que el ciclo de la inteligencia está conformado por estos elementos que al ser cíclicos no tienen primacía uno sobre otro. Vamos a comenzar a describirlos de acuerdo a la propuesta del CNI. Y tenemos que el primer punto es la planeación. Aquí estamos hablando de los riesgos y amenazas previstos por la Ley de Seguridad Nacional, así como de la Agencia Nacional de Riesgos y demás instrumentos de política pública en esta materia, que constituyen el marco de referencia donde se establecen las prioridades de los requerimientos de información de inteligencia en sus vertientes estratégicas, tácticas y operativas, que por cierto veremos más adelante, y las cuales se traducen en planes de recolección que detallan las estrategias a seguir para cada uno de los pasos. Tenemos el segundo punto que es la recolección y se dice que durante esta etapa se ponen en marcha las actividades de recolección de información a partir de diversas fuentes con base en las solicitudes formadas durante la fase de la planeación. Después viene el procesamiento y análisis. Aquí la información obtenida en la etapa de recolección se depura, se estandariza y en su caso se decodifica con el objetivo de presentarla en un formato útil para la labor de análisis, cuyo propósito consiste en transformar la información eh, que está presentada en bruto en productos de inteligencia estratégica, táctica u operativa, destinados a satisfacer las necesidades de información específica que ha sido demandada. Desde un enfoque multidisciplinario, podemos decir que el proceso de análisis recurre al uso de una gran cantidad de disciplinas y de metodologías especializadas que van desde la sociología, la antropología, la psicología, la demografía, la lingüística, la economía, derecho, ciencias políticas y relaciones internacionales, además de geología, estadística, matemáticas, informática, biología, física, química
por nombrar algunas. Vemos aquí entonces ese carácter multidisciplinario. Un aspecto de especial importancia en la elaboración de los productos de inteligencia consiste en la claridad con la que se expresan los aspectos más relevantes y más importantes de la información, así como detectar sus alcances y también sus limitaciones. El siguiente punto es la difusión y explotación. Aquí observamos el carácter confidencial de la información de inteligencia, que en todo momento va a estar presente y que vamos a tomar en reiteradas ocasiones, así como la importancia de remitirla oportunamente, pues, a las personas indicadas. Hacen que esta etapa sea de especial relevancia, con el fin de garantizar la seguridad de la información y evitar que caiga en manos equivocadas. Los productos de inteligencia son objetos de una serie de procesos y de medidas de seguridad con el propósito de evitar riesgos durante su traslado y entrega. Como vamos a ver más adelante, hay todo un protocolo para salvaguardar la seguridad y la confidencialidad de esta información. Asimismo, durante esta etapa se pone especial atención en hacer llegar la información con la debida oportunidad a las personas indicadas antes de que sea demasiado tarde para los procesos de la toma de decisiones. Entonces, como ya se estarán imaginando ustedes desde ahorita, hay una serie de pasos o de etapas perfectamente planificados para que se presenten esta información de manera oportuna. Por último, tenemos la retroalimentación, que es un aspecto de gran importancia para el ciclo de la inteligencia y que consiste en determinar el grado en que la información de inteligencia proporcionada atendió las necesidades de los procesos en la toma de decisiones o en su caso, si las personas a las que se les entregó esta información requieren precisarla o ampliarla con respecto a un tema en especial, un tema en particular, lo que en consecuencia da inicio a las actividades de planeación y a comenzar nuevamente desde la primera fase de dicho ciclo. Es muy importante que haya retroalimentación porque las personas que están generando esta información necesitan saber si fue o no de utilidad. Ese es un punto muy importante. Ahora analizaremos otro concepto relacionado, que es la denominada inteligencia criminal. Se ha identificado que ya desde los años 60 en los Estados Unidos se vivió una escala del crimen y de la violencia. Y para enfrentarla, el presidente Johnson crea la Comisión Presidencial para la Aplicación de la Ley y la Administración de Justicia, eh, que vemos aquí en la imagen. Y pues uno de sus reportes estuvo dedicado al grave problema que había con el crimen organizado, eh, el cual, como todos nosotros sabemos, estaba en manos de la mafia, la que se hacía llamar la Cosa Nostra.
y que era la más grande organización criminal del bajo mundo en ese país. Era una organización perfectamente estructurada, muy intimante y también muy disciplinada. Ellos cometieron pues prácticamente todos los crímenes imaginables y a todas luces. Entonces se buscó un diagnóstico de esta situación, se hizo con diferentes corporaciones que de una o de otra manera enfrentaban dicho problema y entonces la comisión señaló de manera específica que la inteligencia estratégica no estaba rindiendo los frutos adecuados para combatir a esa cosa nostra. Se señaló en ese momento que la inteligencia tenía un valor con todas las cosas que deberían conocerse antes de iniciar un plan de acción. En el contexto del crimen organizado, se señala que hay dos tipos básicos de información de inteligencia: la denominada inteligencia táctica y la inteligencia estratégica. En este caso, la inteligencia táctica es toda aquella información obtenida para enjuiciamientos específicos del crimen organizado, mientras que la inteligencia estratégica es la información sobre las capacidades, intervenciones e inclusive las vulnerabilidades de los grupos del crimen organizado. Por ejemplo, todo el acervo de conocimientos acumulados por el FBI sobre la estructuración, sobre la membresía y las actividades y los propósitos de la Cosa Nostra representaban la inteligencia estratégica significativa. La comisión hizo varias recomendaciones, entre las que destaca una dirigida a los policías de las grandes ciudades, afirmando que los departamentos de policía en cada gran ciudad debían de tener una unidad especial, una unidad específica de inteligencia para desempeñar las actividades en contra del crimen organizado y recolectar información posible sobre las actividades de estos cárteles criminales, todas sus actividades criminales dentro de áreas específicas. También la comisión recomendó al Departamento de Justicia dar asistencia financiera, ¿sí? Invertir más, pues para fomentar el desarrollo de sistemas eficientes para la obtención de colección, de diseminación de inteligencia regional, así como la puesta en marcha de un programa de asistencia técnica dirigido a la capacidad de los oficiales de policía, tanto en un nivel estatal como un nivel local. Ya aquí se empieza a vislumbrar cuáles pueden ser las acciones a seguir para combatir estos estados, estas organizaciones delictivas, ¿no? Entonces, uno de los productos de dichas recomendaciones fue una obra pionera titulada Basic Elementals of Intelligence, que vemos aquí en nuestra imagen, que fue publicada por el Departamento de Justicia
en 1971 y que se presentó como un manual de teoría, estructura y procedimientos para uso de las agencias policiales en contra del crimen organizado. Ujú. Los autores de la obra fueron invitados a elaborar este texto porque se decía que eran hombres experimentados en los procesos y operaciones de inteligencia a nivel nacional. Aquí se da la definición que proporcionan de inteligencia y que de alguna manera es bastante ilustrativa, ¿no? Se decía entonces que la inteligencia es el producto final de un proceso complejo, algunas veces físico y siempre intelectual. El producto final es la mayoría de las veces un juicio informado, podría también ser simplemente una descripción cuidadosa de un estado de cosas. Puede ser un hecho simple o la mejor conjetura. El proceso que genera estos juicios, descripciones o hechos y cuasi hechos es llamado el proceso de inteligencia. El proceso incluye la recolección de datos, la depuración de datos o la combinación y almacenamiento, la evaluación y análisis de los datos colectados y almacenados y la diseminación de materiales evaluados y analizados. Es entonces aquí en donde vemos que ya se va generando, insisto, una definición de inteligencia que a querer o no va a permear más adelante a otras instituciones, inclusive en otros lados del mundo. Es importante señalar, es importante hacer énfasis en esta descripción de inteligencia como un aspecto intelectual, ¿sí? Aquí nos dice que algunas veces es físico, pero siempre es un proceso intelectual. Dicha descripción va generando que el proceso de inteligencia se vaya moviendo hacia otro terreno diferente al de la actividad policial tradicional y además se le da otra dimensión al proceso del investigador. Este énfasis en el aspecto intelectual es el que convirtió a las unidades de inteligencia contra el crimen organizado en pues una primera función de análisis, siendo su misión y técnicas un soporte importante para obtener información, para obtener inteligencia y pues toda una serie de investigaciones que estaban enfocadas a ir en contra del crimen organizado. Pero el origen de la aplicación de la inteligencia para enfrentarse de manera adecuada y eficaz al crimen organizado, de alguna forma limitó el potencial que pudieran desplegar respecto a la criminalidad. Inclusive varios autores señalaron a la inteligencia como una herramienta que forma parte de una disciplina más amplia. La inteligencia solamente es una parte, eh, la denominada análisis criminal. Y se afirma que el análisis de inteligencia consiste en combatir los activos de la organización criminal y que el análisis de la inteligencia convive con otras disciplinas como el análisis operativo o el análisis del crimen.
Sin embargo, bueno, obviamente hay personas que tienen opiniones diferentes, que señalan que la policía de investigación, pues ven el rol de la inteligencia como un apoyo que va a estar subordinando su proceso a la asistencia táctica necesaria para resolver un caso individual, que la inteligencia y el análisis del crimen a este nivel se convierten nada más en una herramienta que ayuda a aumentar el número de arrestos. Aunque esto puede ayudar en un momento determinado a bajar el índice de criminalidad, no hace verdaderamente una contribución, digamos, importante a un nivel más amplio y más estratégico. En pocas palabras, se busca que la inteligencia, digamos, sea más abarcativa y que no solamente eh, detecte por ahí una que otra cuestión criminal. Entonces, también se va a continuar, digamos, perfeccionando esta inteligencia eh, policial, también denominada policía fundada en inteligencia, que como vemos aquí en la imagen, está en inglés, Intelligence-Led Policing, es un enfoque de la inteligencia con origen en el Reino Unido, específicamente en un condado que era el condado de Kent, al sureste de la ciudad de Londres, en una forma muy parecida a la que había hecho Estados Unidos, por lo que toca a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría. Esta comisión realizó investigaciones y esto le ayudó a hacer recomendaciones a los gobiernos locales, afirmando que la mayor utilización de la inteligencia proviene de informantes y de otras fuentes para prevenir y detener el crimen, pero que esto podría tener un uso más eficaz, más eficiente, si se incorporara un mayor número de recursos policíacos. Entonces, el condado de Kent formó un equipo para estructurar lo que sería la función policial, quienes vieron que esta función de inteligencia dentro del núcleo Nuro del proceso de toma de decisiones traería consecuencias positivas. Entonces, incluyeron en cada una de las áreas de vigilancia, que eran 9, una unidad de inteligencia con equipo y personal muy completo. Estas unidades requerían pues de capacidad analítica para producir una verdadera inteligencia, para lo cual se incorporó a civiles especializados para aportar esa función analítica. Recuerden que ya los norteamericanos nos hablaban de esta cuestión de que siempre tenía que haber un componente intelectual, un componente de análisis. Y es por eso entonces que los ingleses incorporan entonces en sus filas a estos civiles que pueden ayudar a realizar la función analítica, ¿no? Y entonces los resultados fueron bastante gratos, ya que el crimen se fue reduciendo en un 6.5% el primer año y en un 16.3% en su segundo año. Y podemos decir que apenas iban comenzando, ¿no?
Entonces, la Intelligent-Led Policing, que ya dijimos es un término que se ha comenzado a ganar aceptación en los últimos años, pues fue evolucionando. Por esta razón, eh, tal vez sea que se carece de una definición única, objetiva y comprensiva. Sin embargo, a final de cuentas, la mayoría podría estar de acuerdo con que su primer y principal fundamento implica la recolección y análisis de información. Y esta nos va a ayudar a generar un producto final de inteligencia diseñado para informar a las autoridades y ayudar a la toma de decisiones policíacas, tanto a niveles tácticos como niveles estratégicos. Entonces, se dice que es un modelo de función policial en el que la inteligencia sirve como una guía y no al revés, como en muchas ocasiones sucede. Es innovador y por algunas exigencias, eh, inclusive se sustenta en la idea que una tarea de la policía es prevenir y detectar el crimen más que simplemente reaccionar a él. Y esta es una parte medular que merece ser repetida. Dice que la tarea de la policía es prevenir y detectar el crimen, más que simplemente reaccionar a él. Entonces, esto nos lleva a colocarnos en un lugar importante que ahorita vamos a señalar. Hay un investigador, un autor muy conocido en este tema de la inteligencia policial, Jerry Ratcliffe, quien nos dice que en sus orígenes el modelo de Kent fue una táctica operativa que se creía reduciría el crimen a través de una vigilancia policial proactiva focalizada con base en la inteligencia criminal. Este autor nos señalaba o nos decía que la Intelligent-Led Policing es un modelo de gestión y una filosofía directiva en la que el análisis de datos y la inteligencia criminal son parte fundamental para un marco objetivo en la toma de decisiones que facilita la reducción, la interrupción y la prevención de la delincuencia y de los problemas a través de una gestión estratégica y de las estrategias eficientes de aplicación de la ley que se enfocan en delincuentes peligrosos y prolíficos. Entonces, esto nos lleva a señalar que el modelo de Ken pasaría a ser como un punto de referencia importante para su adopción a nivel nacional en el Reino Unido. Acuérdense ustedes que comienza en el condado de Kent, pero entonces ahora vemos que se va a extender a todo Reino Unido, ¿no? Y a este modelo se le denominó inteligencia nacional, o sus siglas en inglés, NIM, que estamos viendo aquí en la pantalla, y que fue adoptado en el año, perdón, en el año 2000, eh, y que bueno, pues es un descendiente directo de aquellas primeras investigaciones, aquellos primeros desarrollos. Este enfoque del NIM recomienda que las acciones policiales basadas en inteligencia obedezcan los siguientes objetivos. Número uno, nos dice aquí, establecer una meta y un proceso de coordinación.
Número 2, desarrollar productos esenciales de inteligencia para dirigir la operación. Y número 3, desarrollar sistemas y protocolos para facilitar el ciclo de la inteligencia. Posteriormente, también es importante señalar que en los Estados Unidos, debido a los desafortunados ataques del 11 de septiembre del 2001, este país se dio cuenta que la inteligencia pues estaba siendo un tanto endeble. Un mes después de estos ataques, la Asociación Internacional de Jefes de Policía recomendó utilizar, o más bien dicho, realizar una cumbre que fue celebrada en marzo del 2002 con la asistencia de 100 expertos en inteligencia, en donde se examinó el modelo nacional de inteligencia del Reino Unido, eh, y se llega a ciertas recomendaciones. Y además se crea lo que va a denominarse IALEA por, por sus siglas. En este proceso se llegan a, insisto, a estas recomendaciones. Número 1, promover este modelo um, inglés, este modelo Intelligent-Led Policing. También se promueve el contrabalance crítico de los derechos ciudadanos. Este es un punto importante para tomar en consideración. Remediar los déficits analíticos y de información. Y número 4, atender los temas tecnológicos y de capacitación. Pues estas recomendaciones fueron base para diseñar y aprobar un año después, es decir, en el 2003, el Plan Nacional de Inteligencia Criminal, el cual definiría o redefiniría la Intelligent-Led Policing en términos de lo que fue llamado, como vemos aquí, IALEIA, ¿sí? Obviamente por sus siglas en inglés. Y este documento es categórico porque señala que el modelo inglés tiene como propósito principal proveer a las personas que toman las decisiones de seguridad pública de información que necesitan para proteger, para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Y es aquí entonces en donde comienza a extenderse por todo el mundo de una manera mucho más clara y precisa la idea y la necesidad de contar con sistemas de inteligencia. Aquí en México, lógicamente, pues también tenemos nuestro sistema de inteligencia que en la sesión que sigue iremos describiendo cómo se fue dando su evolución, sus diferentes etapas y transformaciones desde aquel momento en que termina la Revolución Mexicana, pero ese sería tema de la siguiente sesión. Como vemos aquí en la imagen, otra definición de inteligencia nos señala que es la colección y análisis de información relacionada con el crimen y las condiciones que contribuyen al crimen, resultando en productos de inteligencia accionables destinados a ayudar a la policía en el desarrollo táctico de respuestas a amenazas y o a la planeación estratégica relacionada con amenazas emergentes y cambiantes. Entonces, en consecuencia, podríamos señalar
que es una característica redundante en varias definiciones, el hecho de que tiene un carácter estratégico y proactivo, ujú, es decir, que la inteligencia está más orientada a la prevención que al mero auxilio para una investigación específica. Esta característica contrasta con los primeros desarrollos de lo que sería la inteligencia focalizada al combate del crimen organizado, que tiene un fundamento constitucional en nuestro país. Aquí pues vamos a ir señalando que el artículo 21 de nuestra Constitución estableció que para que las policías estatales y municipales puedan tener un rol, una participación más activa en la investigación de delitos bajo la dirección del Ministerio Público, como podemos observar en su redacción. En el artículo 21, ajá, podemos ver que la investigación de los delitos correspondientes al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Esta redacción que acabo de señalar solo permitía la ayuda de la policía ministerial, mientras que con la nueva redacción se amplía a todas las policías. El constituyente permanente fue muy claro en la exposición de motivos de la reforma de esta ley, la cual manifiesta que en uno de los fines de esta situación era esclarecer la relación entre el Ministerio Público y las policías en torno a la investigación de los delitos, además de la investigación de inteligencia y preventiva. También, asimismo, se reconoció la necesidad eh, absoluta de coordinarse para los fines de la seguridad pública entre los diferentes agentes del Ministerio Público y los elementos de las diferentes policías. Entonces, esta reforma dio como base e impulso a la adecuación de otras varias leyes reglamentarias y fue determinante en la nueva redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece una fase de investigación cuyo articulado permite la explotación de varias fuentes para la generación de inteligencia criminal y de inteligencia policial, que dicho sea de paso, iremos revisando más adelante. Por ahorita, pues podemos ir señalando que esta disciplina de la inteligencia ha tenido aplicación en diversos ámbitos de la seguridad nacional, destacando aquellos desarrollados para combatir la criminalidad en sus diferentes fases. Esta aplicación puede distinguirse en dos grandes enfoques que se arraigan en su origen y desarrollo histórico. La primera es una inteligencia para combatir el crimen organizado, lo cual se ha denominado como inteligencia criminal. La segunda vertiente es aplicada en general a la criminalidad con la característica de ser estratégica y proactiva, porque su intención es que la acción policial esté basada
en inteligencia. De ahí su denominación en inglés que veíamos hace unos minutos, Intelligent-Led Policing, que se traduce al español como acción policial basada en la inteligencia y que es muy importante y retomaremos en las sesiones siguientes. Entonces, en este contexto histórico, el programa rector de profesionalización no se muestra, digamos, muy claro, es un tanto ambiguo respecto a cuál debe de ser el modelo a desarrollarse en las policías municipales, pues su definición no nos deja ver elementos claves para poder dilucidar esta cuestión. La posibilidad de formar tanto policías estatales o municipales con los diversos fondos federales podría suponer que ambos modelos son viables, pero en temas de inteligencia debe existir perfectamente la claridad porque esto implica el uso de potestades excepcionales. Por lo tanto, el gobierno federal debe de ser claro respecto a cómo se planea desarrollar las capacidades proactivas de las diferentes policías estatales y municipales, así como ser congruente en sus planteamientos de formación. La seguridad que se vive, perdón, la inseguridad que se vive en estos momentos en diferentes estados de la República, en diferentes ciudades del país, pues tienen que obligar a buscar una definición más clara, de manera pronta y contundente para poder garantizar la seguridad de los mexicanos en su integridad física, familiar y material. Mientras tanto, los gobiernos estatales y municipales tienen la oportunidad de ir creando unidades de inteligencia para poder potenciar sus capacidades de colección y recolección y análisis con el fin de ser más contundentes en el combate de la criminalidad, para lo cual pues tienen forzosamente que analizar varios puntos importantes, ¿no? Número uno, como primera instancia, se necesita adecuar su marco jurídico para tener las potestades expresas para la utilización de diferentes fuentes de información. Debe de quedar muy claro en un marco jurídico. El siguiente punto es crear unidades de inteligencia bajo el rubro de unidad especializada, pues es la mejor forma de garantizar el profesionalismo y seguridad interna de una organización. El tercer punto es iniciar un programa permanente de formación de sus comunidades de inteligencia, pues una de las dimensiones que recibe mayor énfasis es definitivamente el factor humano. Como cuarto punto, tenemos lo que sería la explotación de diversas fuentes permitidas por un marco constitucional y obviamente legal que constituya eh, detalladamente qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Aquí, para ir cerrando este punto, es importante señalar que no basta decir que en este proceso es mejor apoyarse y asesorarse en instancias
organizaciones y personas que sean expertas y que conozcan las disciplinas de inteligencia. Se debe verdaderamente construir, como decíamos hace ratito, pues un marco de referencia. Y que como vamos a ver en la sesión anterior, pues esto ha sido una especie de ensayo y error desde el momento propio de su creación. Um, la inteligencia policial en nuestro país ha ido evolucionando, ha ido tomando diferentes caminos y no siempre estos caminos han sido muy claros. En realidad, digamos, que han sido un tanto confusos. Hay muchos investigadores que se han dado a la tarea de ir identificando cuáles han sido los pasos o la trayectoria de esta inteligencia policial en nuestro país y ha sido sorprendente identificar cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero bueno, ese es tema de nuestra siguiente sesión, por lo cual los invito cordialmente a que continuemos. Les agradezco mucho su atención.